Listo, entonces voy a compartir la pantalla. El... Profe, Sí, toca grabarla, que sí. sí, ya la puse a grabar. Gracias. Bueno, se los voy a enviar rápidamente al grupo. Y listo, pueden ver en el grupo, les acabo de enviar el taller. Vamos a, vamos a resolverlo y vamos a socializar las respuestas para ver. eh, O sea, al final les voy a dar el tiempo para resolverlo y al final vamos a socializar las respuestas para ver cómo nos fue. A todas y pues cómo percibimos cada una los talleres. ¿Listo? La lectura, perdón. Igual ya lo estoy descargando para compartírselos aquí en la pantalla para que igual podamos ir viendo al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, profe.
Recuerden que si tienen alguna duda, también Profe, no se entendió bien. recuerden que si tienen alguna duda del taller, me cuentan. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Angie. El taller lo encuentro en la plataforma. Lo que pasa es que no sé si llegué un poquito tarde y no estoy un poquito perdida. Lo envié al grupo, mi Angie. Ah, ok, vale, profe, gracias. Bueno,
¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna pregunta? No me pregunta cómo hago. Uy, se te escuchó súper entrecortada la llamada, Raquel. Si tienen mal internet, recuerden que tenemos chat, chicas. Si te es muy difícil, Raquel, marcar las preguntas en el documento y no lo puedes editar, pues digamos, puedes responder las preguntas si tienes en dónde anotar y cuando socialicemos me das tus respuestas, no hay ningún inconveniente tampoco. Hasta que las puedas, digamos, responder y me lo puedas enviar, me lo puedas compartir. Profe, yo las estoy escribiendo en un cuaderno, no importa. No importa, me las envías. Después, no mentiras, si las socializamos lo podemos marcar desde mi compu y las socializamos acá, no te preocupes, no hay ningún inconveniente si la están haciendo escrita. ¿En qué parte vamos, niñas? Profe, yo voy en verdadero y falso.
Yo voy en la sección 3. Ok, ok. Casi todas vamos tipo sección 2, sección 3. Alza la mano quien ya va terminando. Profe, yo no fui capaz con la última respuesta, con esa pregunta. Bueno, dale, tranqui, ya en un ratito la socializamos a ver qué respuestas tienen tus compañeros, no te preocupes.
¿Listo, chicas? ¿Ya terminamos o aún nos falta mucho? Profe, a mí me falta la sección 3, los 2 puntos. Estoy ahí enredada. Bueno, dale, listo. ¿Les parece hasta las 7:30 y empezamos a socializar? Sí, señora. Sí.
Listo, necesitan 5 minutos más. Ya, profe. Chicas, respondan cada la primera opción que marcaron en el chat. Profe, yo respondí la B. Yo también. Yo también, profe. Yo también, profe, la B. Listo. Es que en la antigua China la educación se centralizaba principalmente en. La B, profe. La filosofía, la poesía y la religión. Sí, profe. Ok, es la B, sí es la B, está bien. ¿En qué modelo sirvió de base a los sistemas educativos de la antigua Grecia respecto al entrenamiento físico? B. La A. La A, profe. La A. Muy bien, es la A. Las fuentes básicas de la educación entre los antiguos judíos señalados en el texto son. La La B. B, profe. La B. Muy bien. Según Quintiliano, educador romano del siglo, el adecuado entrenamiento del orador debía desarrollarse a partir del estudio de. La La C, C. La profe. C. Muy bien. ¿Cómo se dividían los 7 artes liberales en la educación clásica e influenciada por el cristianismo? La B. La B. La B. La B. ¿Quién dijo la A? No es la B, profe. Ok, es que le entendí a alguien la A. Ok, sí, muy bien, es la B. Durante Carlomagno trajo al Quino desde Cork, Inglaterra, para crear una destacada escuela en.
El Palacio de La A. Cultural. La A. Muy bien, Julia. Chicas, necesito que también me respondan las preguntas en el chat porque pues necesito ver todas sus respuestas también por individual. Oh. La número 8, igual lo sigan respondiendo por la llamada. La C, profe. ¿Alguien más respondió la C? Yo. Yo, profe, la C. Ok, muy bien. ¿Cuál era la característica principal del escolasticismo durante la Edad Media, la número 9? La B, profe. B. La B. B. Ok. La número 10, en cuanto a la administración de las universidades medievales del norte y el sur, el texto señala que La A, profe. La A. muy bien. En la sección 2, la número 1, ¿es verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera. Verdadera. Ok. La número 2, ¿es verdadera o es falsa? Falso. Falsa, profe. Falsa. Muy bien. La tercera, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera, profe. Verdadera. Muy bien. La Universidad de IAF, la número 4, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera. Y la número 5. Falso. Falsa, Falsa. profe. Muy bien. De la sección número 3, ¿y me envían porfa lo que escribieron? Profe, yo la mandé al chat. ¿La enviaste al chat de la llamada o al chat de el grupo? Eh, Profe, yo la tenía escrita aquí en una hoja en el cuaderno. Que si quieren, compártanmelas al grupo y ya las socializamos una por una. Mientras tanto, Michelle, que ya me la enviaste, puedes ir contándome tus dos respuestas. ¿La digo? ¿La socializo? Sí, por favor. Pues yo decía que fue importante porque fue la base para que la educación surgiera en universidades europeas y la escolástica. Y pues también fue importante porque ahí se desarrolló lo que fue la cultura, ciencia y también filosofía. Ok, ¿y tu segunda respuesta? ¿La dos? ¿Sí la lograste responder o al final no Sí, pudiste? sí, ¿Sí, sí, sí la ahí pudiste pues también le responder? envié algo y es, sí señor, y es que Anselmo se iba más por las ideas de Platón, pues que,
el otro nombre raro, Roselino, iba por las ideas de Aristóteles. Pero en general, o sea, lo que significaba esto era que Anselmo se dejaba ir por las ideas reales, pero también era un poco humanista y se dejaba llevar por la fe. Y lo que Roselino era de ideas concretas, o sea, era mucho más radical en sus pensamientos. Ok, muy bien. Esa respuesta estuvo muy buena, Michelle. Sigue, Lady. Profe, a mí me falta todavía el segundo punto de Anselmo de Canterbury y Roselino de Compiègne. O sea, la segunda respuesta de la sección 13. Me faltaba un tris de ese. Profe, Oh, en la primera, que los musulmanes y los judíos ayudaron a conservar, traducir y difundir los conocimientos de filosofía, las sí. ciencias y las matemáticas, que gracias a ellos muchos saberes de la antigüedad llegaron a Europa e influyeron en el desarrollo de las universidades. Y en el segundo, que Anselmo defendía que las ideas universales eran reales, en cambio Roselino sostenía el nominalismo. Es decir, o sea, que solo existen las cosas concretas y que los universales son solo nombres. Ok, ok. Eh, Alison, sigue con la respuesta que me enviaste. Ahora sí, ¿se me escucha? Tenías el micrófono cerrado. Ok. Bueno, yo puse que los musulmanes y los judíos fueron parte importante en el desarrollo de centros de estudio, porque ellos enseñaban ciencias, filosofía, matemáticas y lenguaje, entonces ellos dieron como ese paso para las universidades. Bueno, para abrir las primeras universidades. ¿Y tu segunda respuesta? Ok, y la segunda respuesta puse que para Anselmo las ideas universales eran reales, en cambio para Roselino, Roselino, las ideas universales eran solo nombres y que solo existían las cosas que eran concretas. Muy bien, ahorita obtenemos respuestas similares. ¿Quién continúa? No me han enviado más respuestas. Laura, ¿ya tienes respuestas? Laura. Ok. Angie, ¿ya tienes respuestas? Me falta la última, profe. Profe, a mí me Ok. falta, estoy mirando de Roselino de Compiègne, me falta ese. Ok. ¿Quién más me hace falta? Raquel, ¿ya tienes respuestas? Sí, sí, señora. Yo puse que promovieron la Comparte. educación. Yo puse que la primera, que promovieron la educación dentro de sus propias comunidades
que también intervinieron como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia. Más o menos. Ay, sí, más o menos, ok. ¿Y la segunda? No, no, la segunda todavía no la he respondido, profe. ¿No la tienes hecha? Ok. ¿Quién más ya tiene sus respuestas hechas? Profe, yo puse en la primera que los musulmanes y los judíos ayudaron mucho al desarrollo de la educación durante la Edad Media, aportando conocimientos de filosofía, ciencias, matemáticas y medicina. Muy bien, sí. Y en la segunda puse que Anselmo pensaba que las ideas universales existían realmente, mientras que Roselino creía, perdón, que eran solo Tranquila. nombres o palabras. Ok, sí. Muy bien tu segunda respuesta y tu primera también estuvo muy bien. ¿Listo? ¿Ya casi? Mm, Sandrita, ¿ya lograste terminar tu respuesta? Estoy con Roselina y con Plecne, ahí estoy perdida. Ahí estás perdida. Bueno, no te preocupes. Si quieres, Yo dame estoy lo que igual, tienes. profe, estoy un poco perdida. Bueno, no pasa nada, tranquila. Bueno, tus respuestas estuvieron muy bien. Eh, am, pues o- una que otra coladito por ahí, pero estuvo muy bien. Sin embargo, en su primera respuesta, tienen que tener presente que durante la Edad Media en Europa los musulmanes eran sabios y los judíos desempeñaban un rol como preservadores, traductores y mediadores del conocimiento clásico. Y los que pusieron que eh, tuvieron un aporte importante en el tema de las universidades. Ellos, digamos que dieron por sentado las bases para el seguimiento de las universidades europeas y eclesiásticas. Perdón, la palabra es difícil de pronunciar. ¿Qué más? Traducción y conservación del saber clásico. Digamos que eso, pues eso ya es un tema que van a ver más adelante, pero digamos, tras la caída como del imperio, gran parte de los filósofos, espe- especialmente de Aristóteles y de las ciencias, se perdieron en Europa Occidental. Pensadores islámicos y judíos se conservaron, tradujeron e interpretaron textos en centros de escuela de traductores de Toledo, si no mal no recuerdo, y España. ¿Listo? Aportes filosóficos y científicos. Los musulmanes no tradujeron a Aristóteles, sino que escribieron comentarios profundos, digamos, sobre su obra y significativamente en la medicina, la que puso la medicina excelente, astronomía y óptica. ¿Listo? Estos comentarios transformaron los planes de estudio universitarios europeos. Universitarios europeos. Y los judíos figuraban más como, no sé, actuaban más como puentes culturales, tradujeron textos del árabe al hebreo y mm, al latín. Pensamiento, los judíos, pensamiento filosófico hispano-árabe, intelectualidad cristiana y buscando conciliar la fe con la razón revelada. Es decir, ellos se inclinaban por la razón, pero sobre la fe. ¿Listo? Y en su segunda respuesta les puede ayudar a los que no han terminado. Digamos que como la principal diferencia entre ellos dos, como pensadores,
digamos que radica como en la postura frente al problema de los universales, el debate sobre los conocimientos generales, géneros como humanidad y naturaleza, o son como conceptuales, digamos, como nombres conceptuales y eso. Anselmo, te ibas por el realismo, esa era la palabra que esperaba que dijeran muchas, más que porque creo que hubo una que dijo lógica radical, entonces lógica racional, dijo así. Sostuvo una postura de realismo exagerado, defendía que las ideas universales o conceptos generales existían real en sí mismas, fuera de las cosas individuales e independientes pues, de la mente humana. Como que motivaba más el tema del ámbito teológico y epistemológico, si no estoy mal, y promovía primacia de la fe sustentada en la razón. Él, digamos que se iba 100% por el realismo. Y Rossellino se iba por el nominalismo. Adaptó una postura de nominalismo extremo y argumentaba en la universidad que no existía como una realidad alguna, ¿sí? Son únicamente nombres, abstracciones de la mente o simples emisiones de voz. Era como lo que él motivaba, y esta postura llevó a Rossellino a sostener una tesis controvertida respecto a la Trinidad, triteicismo, creo que fue lo que ustedes tuvieron que haber leído, afirmando que si las tres personas divinas no competían una esencia universal real, debían ser tres sustancias separadas, postura que fue refutada directamente por el ángel. ¿Listo? ¿Pudieron completar algo con lo que les leí, con lo que entendieron, con lo que también les expliqué? Profe, o sea que Roselino no era judío. No, no, digamos que no es que no, o sea, no es que no era judío. Él era de esos judíos que tenía un pensamiento como más afirmando que lo divino no era divino, sino que era como persona, ¿sí? Pero no se iba hacia el realismo em, como Anselmo, ¿sí? Digamos que como que los dos al final se conectan, pero como que al mismo tiempo, no, o sea, como que uno da, el que se supone que es judío da ideas del que no es judío, y el que no es judío da ideas del que sí es judío. Algo así en la lectura nos vamos a dar cuenta y nos vamos a encontrar con ello. Él sí era, pero compartía que las tres divinidades no eran tres divinidades, sino que eran tres personas. ¿Listo? Me hace falta que me Listo, profe. compartas. Eso, Sandrita, compárteme tu respuesta. Profe, yo de la pregunta que decía, expliqué brevemente cuál fue el papel de los musulmanes y los judíos, pues yo encontré, la verdad, busqué por el hermano Google, ahí. Que revolucionaron la educación medieval y a preservar y expandir el conocimiento clásico a través de las escuelas de traductores, especialmente Toledo. Tradujeron obras griegas al árabe, hebreo y latín. Esto facilitó el desarrollo de las universidades europeas y sentó las bases del Renacimiento. Ok, uy, profundizamos un poquito más en San Google. Nos saltamos como 3 páginas, pero muy bien. ¿Y tu Sí, segunda pues, respuesta?
que Anselmo de Canterbury era conocido como el padre de la escolástica. No se oponía a la razón, sino que sostenía que ésta debía estar subordinada a la fe. Él tiraba, era como más hacia a lo religioso, a la fe. Y Roselino de Complegne fue canónico maestro en filósofo y teólogo escolástico francés. Sostenía que los conceptos universales no existen en la realidad, sino que son meras expresiones verbales. Él era como más, como no tan realista, como más, o sea, como no tan, ¿cómo le dijera? Como no tan ciertamente, eh, bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Que Anselmo Canterbury, él sí era como más cosa como católica, como más hacia la fe, más realista. En cambio, él no, Roselino no era tanto así. Él era como más, es que una palabra, más, no era tan realista, no era como tan, No, el Rossellino no es que no fuera realista, sino que él creía que en realidad ciertas, digamos que vuelvo a las, digamos, a las tres divinidades, para él no existían, ¿sí? Si no era algo real, si no era algo palpable. sí, bueno, esa era mi idea, pero no la supe expresar No bien. la supe expresar. Muy bien, muy bien. Angie, ¿lograste terminar tus respuestas? Profe, sigo con la 2, la de Anselmo. ¿Qué le entiendes? En la primera, sí coloqué que los musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues ellos no solamente se enfocaron, sino promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino también intervinieron como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia. Ok, bueno. ¿Y tu segunda respuesta sigue sin responderla, sí? Sí, señora. Ok, en la primera, sí entendí tu punto, entendí tu idea, pero ellos, digamos que como que su rol más importante como en el desarrollo fue como la filosofía y la ciencia, y pues digamos cierta parte en la medicina. Ok. Y bueno, si quieres la segunda respuesta me la envías por chat. Ya les comparto lo que vamos a ver ahora Dale, después de... Bueno, vamos a ver este video. Esperemos nos alcance para yo poderles explicar lo que vamos a hacer en la siguiente clase, pues para poder terminar con este tema que es como el más largo y el más, digamos, que nos consume, como para poder hacer ya temas más didácticos de esto.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante que abarca, literalmente, miles de años. Vamos a rastrear cómo la educación pasó de ser un antiguo mecanismo enfocado en preservar la religión hasta convertirse en toda esta pedagogía estructural moderna que define las aulas a las que asistimos hoy en día. Es una historia de transformación constante y honestamente es clave para entender cómo moldeamos el mundo. A ver, nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. Pasaremos por 6 puntos clave. Arrancamos con las raíces de la educación, luego la Edad Media y el Renacimiento, el boom de la educación de masas, cómo se cruzan la educación y la democracia, para finalmente desglosar el modelo pedagógico tradicional y terminar con los modelos progresista y crítico. Así que empecemos por el principio. Sección 1. Las raíces de la educación en la antigüedad y esa enorme influencia grecorromana. Imagínense esto. La educación global comenzó con unas bases religiosas súper profundas en Oriente. En el antiguo Egipto, las escuelas de los templos enseñaban religión, claro, pero también matemáticas y arquitectura. En India y China, filósofos como Confucio marcaban el paso. De hecho, China ya implementaba exámenes estandarizados civiles hace más de 2000 años, una auténtica pesadilla estudiantil milenaria, ¿verdad? Pero en Occidente notamos un giro total. La antigua Grecia se obsesionó con preparar a los jóvenes, tanto intelectualmente como a través de la gimnasia, para liderar el Estado. Mientras tanto, el Imperio Romano aportaba el estudio súper riguroso del derecho, la administración y la oratoria. Y hablando de liderar el Estado, fíjense en las ideas de Aristóteles porque su visión fue increíblemente profética. Él argumentaba que la educación no podía dejarse al azar en cada hogar. Decía que tenía que ser pública, idéntica para todos los ciudadanos y sobre todo vigilada por el Estado. Una idea de hace miles de años que, a fin de cuentas, preparó el terreno para los gigantescos sistemas públicos que conocemos hoy. Damos un salto en el tiempo hacia nuestra sección 2, la Edad Media y el Renacimiento, de la escolástica al humanismo. Durante los primeros siglos del cristianismo, el currículo básico se estandarizó en una especie de kit de supervivencia intelectual conocido como las 7 artes liberales. Gracias a figuras como San Isidoro de Sevilla que compilaron este conocimiento, teníamos el trivium, muy enfocado en el lenguaje y el pensamiento mediante la gramática, retórica y lógica. Y por otro lado, el quadrivium, que iba directo a los números y al mundo físico. Aritmética, geometría, astronomía y música. Esta era la base absoluta en las escuelas monásticas de la época. El contraste cultural que sigue es alucinante. La Edad Media estuvo dominadísima por la escolástica, con pensadores como Santo Tomás de Aquino intentando usar la lógica para reconciliar la teología con la filosofía. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento, y hay que darle muchísimo crédito a los eruditos islámicos en centros como Córdoba por preservar y expandir el conocimiento, explotó el humanismo. El enfoque se abrió de repente para revivir los clásicos grecorromanos, introduciendo las ciencias, la historia y la formación física como elementos totalmente cruciales. Avanzamos a la sección 3, un momento clave en la historia: la educación de masas y los grandes cambios de los siglos XVIII y XIX. Aquí la historia mete el acelerador a fondo. La Reforma Protestante ya había impulsado la alfabetización para que la gente pudiera leer la Biblia. Pero en estos 3 siglos vemos la verdadera institucionalización. Pasamos de las revolucionarias ideas metodológicas de Comenio en el siglo XVII a la creación del estricto sistema escolar prusiano y las ideas centradas en el niño de Rousseau en el XVIII, hasta llegar al siglo XIX. Y ¡boom! Aquí es donde las naciones de Europa y las repúblicas recién independizadas en América Latina comenzaron a implementar sistemas nacionales de escolaridad a una escala masiva. Y detrás de toda esta expansión hay pioneros fundamentales, como el obispo protestante Comenio, que en su famosa obra Didáctica Magna soltó este concepto conocido como pansofía, enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres. Suena simple, pero fue un hito gigantesco. La idea de que la educación ya no era un lujo para clérigos o nobles, sino un derecho universal para todas las personas. Fue un verdadero punto de inflexión. Lo que nos lleva directo a la sección 4, la relación entre educación y democracia, y el famosísimo estudio de Lipset. Los datos que recopiló el sociólogo Seymour Martin Lipset revelan una realidad que nos hace pensar. De manera muy objetiva, Lipset cruzó números de alfabetización, riqueza y urbanización con la estabilidad política mundial.
¿Y qué encontró? Una correlación innegable. Sus datos mostraron que las democracias estables en Europa y países de habla inglesa tenían tasas de alfabetización altísimas, promediando un 96%. En cambio, en regiones con mucho analfabetismo y una brecha enorme entre élites y masas empobrecidas, surgían democracias inestables o dictaduras. Lipset nos demuestra que tener mucha educación no te garantiza una democracia mágicamente, pero vaya que es una condición casi necesaria para frenar las ideas extremistas. Entonces, sabiendo el inmenso poder político que tiene la educación, la pregunta central es, ¿cómo estructuramos todo este proceso de enseñanza en la práctica? Ahí es donde entran al rescate los modelos pedagógicos. Según el experto Flores Ochoa, no se trata solo de un plan de estudios o un montón de materias. Es un sistema completo que interrelaciona métodos, metas y visiones de la sociedad para formar, por así decirlo, al ciudadano ideal que esa cultura específica necesita. Es la maquinaria detrás de cada escuela. Revisemos entonces la sección 5, con el marco más antiguo y que sigue muy presente, el modelo pedagógico tradicional. Seguramente este modelo les va a resultar sumamente familiar a muchos por sus propios días de escuela. Es un enfoque totalmente academicista y verbalista, con una dinámica estrictamente vertical. Aquí, el maestro es la autoridad absoluta y el estudiante es tratado casi como una pizarra en blanco, un simple receptor pasivo. El aprendizaje se logra a fuerza de memorización, repetición y mucha disciplina. El objetivo no es solo darles datos, sino forjarles el carácter moral basándose en el buen ejemplo, heredando esos ideales religiosos y filosóficos directamente de la antigüedad. Pero las cosas tenían que evolucionar, ¿no? Llegamos a la sección 6, donde todo se transforma con los modelos progresista y crítico. El contraste entre lo tradicional y estos nuevos modelos es, literalmente, como el día y la noche. Impulsado por pioneros pragmáticos como John Dewey, el modelo progresista rompe por completo con la idea de que el conocimiento se mete a la fuerza desde el exterior. Al contrario, pone al estudiante como el centro activo de absolutamente todo. Bajo esta nueva mirada, la educación ya no es un lugar para prepararse para la vida. La escuela es la vida misma experimentándose en el aula. Para entender bien cómo funciona esta mecánica, los 5 postulados de la escuela activa de De Zuviria lo resumen a la perfección. Es un enfoque 100% práctico. Se busca que los temas vayan de lo simple a lo complejo, pero lo verdaderamente revolucionario es que asume que el estudiante construye su propio conocimiento, es su propio artesano. Los viejos y monótonos libros de texto quedaron a un lado, reemplazados por recursos y herramientas reales para manipular, hacer experimentos y educar los sentidos activamente. Pero claro, la evolución pedagógica no iba a detenerse en la simple experimentación práctica. A partir de los años 80 y 90, tomó muchísima fuerza el modelo crítico radical, teniendo sus orígenes teóricos en pensadores como Max Horkheimer y la Escuela de Frankfurt, con ciertas raíces marxistas-leninistas. Este modelo ve la educación a través de un lente estrictamente sociopolítico. Su objetivo ya no es solo que la gente adquiera habilidades prácticas, sino desarrollar un pensamiento crítico agudo para deconstruir las dinámicas de poder y, en última instancia, transformar el orden social. Y ojo con esto que plantea el teórico Peter McLaren, porque es fascinante. Él sostiene que el propósito de una escuela jamás es neutral. Se concibe como un acto profundamente político. En este modelo, tanto los maestros como los estudiantes tienen la tarea de cuestionar los discursos todo el tiempo. Se busca rascar la superficie y entender qué intereses ocultos hay detrás de lo que nos enseñan. Todo con el fin de luchar por una equidad real. Los grandes arquitectos de este marco crítico son nombres de muchísimo peso. Tenemos a Paulo Freire en Brasil, que propuso una educación basada en el diálogo para liberar a las poblaciones marginadas. A Donaldo Macedo, explorando cómo la alfabetización te da poder. También destacan teóricos en Estados Unidos como Ira Shor, súper enfocado en empoderar a los estudiantes. Michael Apple, analizando críticamente el currículo. Y Henry Giroux, quien defiende a capa y espada que los maestros no pueden ser simples técnicos, sino que deben ser intelectuales públicos que cuestionen el status quo. Y así llegamos al final de este inmenso recorrido por las estructuras y la historia de la educación. Y la verdad es que revisar todo esto nos deja con una reflexión monumental al observar las aulas modernas. Después de miles de años de evolución, desde los antiguos templos hasta las aulas progresistas, vale la pena preguntarnos, ¿qué modelo predomina realmente hoy? ¿Nuestro sistema educativo actual está ahí simplemente para transmitirnos viejas tradiciones? ¿O está empoderando activamente a los estudiantes para transformar el futuro? Es una interrogante esencial para cualquiera que le importe hacia dónde va nuestra sociedad.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima. Listo. Si pudimos darnos cuenta, el video, digamos que es como que nos ayuda a hacer ese paso, esa exploración de lo que veníamos viendo, que era digamos, como la educación de mecanismo ligado a la religión, a la percepción del Estado, en la antigüedad, a convertir en, digamos, modelos pedagógicos y escolarización masiva. Em, Pues como vimos en el video, el análisis se divide en 6 grandes etapas y en 6 ejes temáticos: raíces educativas, pues la antigüedad, lo que veníamos viendo antes, Egipto, Oriente, Grecia y Roma, eh, Edad Media y Renacimiento, de la escolástica al humanismo, es lo que veníamos viendo, son las 2 páginas que veníamos viendo. Educación en masa, ya la vamos a ver de la página 3 a la página 5, perdón, ¿qué? A la página 7, vamos a encontrar las raíces, perdóname, la educación en masa, educación y democracia, modelo tradicional y nuevos modelos. Eso ya lo vamos a ver, digamos que a partir de el 3 en adelante, ¿listo? Educación en impacto social y estabilidad política, estructura clásica, vertical y académica, enfoques progresistas, escuela activa y críticos. O sea, ya como lo más moderno, ya la actualidad, que lo que busca, pues digamos, es que los niños desde muy pequeños tengan un pensamiento crítico. ¿Listo? Raíces educativas, Grecia, Roma y antigüedad. En el video nos hablaban del Oriente y Egipto, que la educación iniciaba ligada a templos y religión. En Egipto se enseñaba matemáticas, arquitectura, mientras que en China se introdujeron exámenes estandarizados, pues digamos, años bajo la filosofía de Confucio, o sea, como 2000 años abajo de la filosofía. Grecia se enfocó en la preservación intelectual y física, como tal la gimnasia, para formar líderes de Estado. Aristóteles vislumbró, creo que se dice así, vislumbró que la educación debía ser pública. O sea, como que propuso tuvo como que la visión y propuso ese tema de que la educación debía ser pública, uniforme, impartida por el Estado. En Roma, aportó un enfoque práctico e institucional con énfasis en la retórica, la oratoria, la administración y el derecho. En la Edad Media, allá vamos como en cierta parte del video donde nos explicaban sobre el Renacimiento y las 7 artes liberales en los primeros siglos del cristianismo, y en la Edad Media se estandarizó el círculo creo que esta parte sí la alcanzaron a ver en las primeras 2 páginas que leímos, que es el trivium, que es la gramática, retórica y lógica, el lenguaje y pensamiento, y quadrivium, la aritmética, geometría, astronomía y música, mundo físico y números. Es como, creo que está puesto así. Quadrivium, si mal no recuerdo en el texto, y aparece como mundo físico y números. De la escolástica al humanismo, en el video nos tocan que Santo Tomás de Aquino buscó conciliar la fe y la razón con el Renacimiento y la conservación del conocimiento por eruditos islámicos. La educación revivió los clásicos e incluyó la ciencia, la historia y la educación física. La educación en masas, inicio, reforma protestante, impulsó la alfabetización masiva, Comenio y la pansofia, fue lo que nos tocaron. De Juan Amos, Comenio planteo en su didáctica. Digamos que sentó como la idea de enseñar a todos, la idea de la educación como un derecho general, un derecho universal. Y la educación ya en la
cuarta parte, la educación y la democracia, estudió y analizó la relación entre indicadores de desarrollo, alfabetización y urbanización, y pues la estabilidad política. Hallazgos como la democracia estable mostraba tasas de alfabetización de hasta un 96%, nos tocaron en el video, concluyendo que si bien la educación no garantizaba democracia por sí sola, es requisito clave para evitar para evitar el extremismo y sostenibilidad social. En la quinta parte del video nos tocaron el modelo pedagógico tradicional que articulaba como métodos y metas con visiones sobre la sociedad, o sea, ya como un poco más universal y características de modelos tradicionales, ya como que empezó a ser muy vibrante el tema del rol del docente como transmisor del conocimiento y máxima autoridad, el rol del estudiante, como lo hemos visto en el video de ayer, como receptor pasivo, y método de memorización, recopilación y formación de carácter moral. Y en el sexto modelo que nos mostraron, en el progresista y crítico, impulsaba como la sistematización en postulados como los de Zuviría. El estudiante pasaba a ser como el centro de aprendizaje y la escuela concebía como la vida misma a través de la experimentación, manipulación de herramientas y solución de problemas prácticos. Y nada, nos dejó como la pregunta, que se las voy a dejar para cada una, así como las últimas dos preguntas del taller pasado. ¿El sistema educativo actual sirve solo para transmitir viejas tradiciones o está empoderando realmente a los estudiantes para transformar el futuro? ¿Alguna pregunta, chicas, con respecto a lo del video? Profe, ¿tú envías ese video al grupo? Sí, igual que el video de ayer para que lo puedan repasar, porque igual que el video de ayer también está enfocado en las otras páginas que tenemos que terminar de leer. Dale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Niñas, otra pregunta. Profe, es que no lo entendí bien, señora, ¿puedes repetir? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Y es con respecto a la plataforma. Podemos ver, por ejemplo, yo todavía no he entendido cómo ingresar exactamente a la clase como para ir resolviendo los problemas, o resolviendo no, porque ya dijimos que íbamos a resolver problemas en clase, las actividades, pero si quiero como ir explorando la plataforma y no sé cómo hacerlo. El tema de la plataforma sí nos toca directamente con el director, con Felipe, porque creo que no todas la tienen activa todavía, o sea, no tienen como ciertas materias activas, entonces van a encontrar unas materias activas y otras no, entonces digamos que se pueden perder, igual como acordamos que el miércoles íbamos a explorar la plataforma juntas para empezar a hacer los talleres con respecto a la primera materia. Ok. Y profe, ¿nosotros solamente vamos a tener clases contigo o qué otras materias vamos a ver? Por ahora van a tener clase conmigo
Y supongo más adelante, pues ya cuando nos toque el tema de primeros auxilios y eso, creo que el director tiene, pues obviamente planteado un docente específicamente para ello. Profe, una pregunta. En el video decía de la evaluación educativa, hablaba sobre la educación y democracia. Eso no lo entendí muy bien. Ok, la educación y democracia, bueno, ya ese es un punto que vamos a profundizar cuando empezamos a leer a partir de la página 5 si no estoy mal, pero pues em, como tal, la educación y como que la educación y la democracia en un punto fue como un hallazgo, ¿sí? A lo que hace referencia en el video es que fue un hallazgo en donde pues analizaron como que la relación entre lo que venía siendo la educación en Europa y América Latina, lo que podría ser, incluyendo la alfabetización y incluyendo ya como tal la urbanización y la estabilidad política. Antes era como, o sea, en ese punto era como en donde solo estaba la iglesia y acá ya, y ciertos filósofos, y ya acá se empieza a abrir un poco más como hacia que la educación debe ser para todos, y ahí es donde empieza a ser la educación como masiva, o sea, no solamente para ciertos rangos, sino ya, pues, digamos, como para todos, empieza a partir de donde está la educación y la democracia, se empieza como a expandir el tema de la educación, pues, masiva, la educación para todos, una alfabetización general, y pues a partir de eso se dieron cuenta que como que avanzaba incluyendo eso, digamos que mm, educando, digamos que ellos no garantizaban una buena democracia, pero pues como que lo incluyeron y poco a poco se empezó a volver como un requisito al volverse masivo, ¿sí? Para sostener una estabilidad social. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, ¿Alguna ¿sabe otra? yo que también entiendo ahí, en esa parte, acerca de la riqueza y la pobreza, que de cierta manera también se dieron cuenta que cuando las personas no estudiaban o se quedaban analfabetas, podían hacer que la democracia se balanceara más por el lado que ellos quisieran. Y las personas que tenían más oportunidades de estudiar, pues eran mucho más conscientes por quién votar o por quién ejercer ese derecho a la democracia. Sí, ahí es donde a eso hago referencia, es donde se empieza como, ahí es donde se vuelve el extremismo para sostener a la sociedad, para darle una estabilidad, porque pues antes era como que los de la iglesia y entre los mismos reyes y los del mismo del poder, como que siempre era el mismo hasta que decidieron como hacer esa educación en ese punto general, masiva, alfabetizar pues digamos que llamemos la siguiente generación de lo que venía haciendo y pues para poder sostenerse socialmente, porque si seguía nadie, pues realmente se iba a decaer, porque pues las generaciones obviamente iban como disminuyendo dentro del mismo régimen de ellos. Otra pregunta, niñas.
Si no tienen ninguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, recomendación, vamos a dialogar y llegar al acuerdo para la siguiente clase. Pues nada, como les venía diciendo, no se asusten, yo sé que este tema es un poco tedioso, es un poco largo, se nos va a dificultar un poco y demás, pero pues digamos que con talleres así donde ustedes mismos me dan las respuestas y eso, pues como que trato de que sea un poco más ameno este tema. Y les doy obviamente la posibilidad de que me puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran para poderles responder las dudas que tengan. Y nada, ya para la siguiente clase tenemos este primer taller resuelto, así que yo les voy a hacer para la otra clase taller de este tipo. Si no, les voy a pedir que lean el taller, lean las siguientes páginas de la 3 a la 7 durante el fin de semana. ¿Listo? Porque vamos a hacer un taller un poco más activo, un poco más esto lo vamos a hacer durante la clase a través de una página para hacer preguntas. Entonces, tienen que hacer preguntas porque va a ser como una competencia de preguntas entre ustedes mismas. Pues para la que los primeros tiene 3 lugares, los primeros 3 lugares, igual obviamente no pasa nada, pero pues sí la que quede arriba obviamente va a tener su punto extra. Para que por favor estudien muy bien las páginas de la número 3 a la número 7 durante el fin de semana. ¿Listo? Para el miércoles darle finalidad a la historia de la educación y pues digamos que dándole finalidad también junto con la plataforma para ese tema y poder iniciar con otro tema un poco más chévere. Yo sé que este tema es un poquito tedioso. ¿Listo? ¿Preguntas, chicas? Profe, qué pena contigo. Lo que pasa es que me metí a la plataforma y me aparece que hay unos talleres, pero es como transversal de la salud ocupacional y todo eso. Y a mí me enviaron un correo a mi Gmail que decía que si yo no hacía esos talleres me bloqueaban. Algo así entendí. Entonces no sé si tú me podrías explicar o tienes algún conocimiento sobre eso. No, pues sí sé que ustedes tienen que hacer unas transversales que creo que es de seguridad ocupacional y si no estoy mal creo que tienen una transversal de Excel, algo así. Y las tienen que desarrollar en la plataforma. O sea, tienen que abrir su plataforma y la desarrollar. Y la que no tenga todavía plataforma, les recomiendo que se comuniquen con la institución para que les puedan ayudar y les puedan agilizar. Recuerden que el día miércoles daremos inicio a la plataforma. Vale, profe, muchas gracias. Gracias. ¿Te pregunta, niñas? ¿Entendida la tarea o no entendida la tarea? Sí, profe. Profe, Ok, entendimos. bueno, nada más. Listo, chicas, entonces vamos a darle finalidad a la clase del día de hoy. Igual cualquier cosa estamos hablando por el grupo. Les voy a volver a dejar anotado por el grupo lo que debemos hacer para poder dar finalidad a este tema. ¿Listo? A esta clase de historia de la educación, que es como, vuelvo y les repito, como la más tediosa para todas, ¿vale? Yo sé que es difícil de entender por los términos y entre otras cosas. Pero no deben en preguntarme. ¿Listo, niñas? Que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes a las 6:30. Gracias, Bueno, profe. profe, muchas gracias. Que pase buena noche. Igualmente. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Profe, Dime, Michelle, es que quiero molestarle un momento. cuéntame. Es que si
Es con respecto a lo del video, ¿cierto? Sí, Sí. ya después del modelo tradicional, luego existió el modelo progresista crítico y brindaban como una solución a que no se necesitaba, pues como que la letra entra con mano dura, porque Ujú. siguieran, porque siguieran utilizando ese modelo de educación por tantos años. Digamos que ese modelo crítico como racional, obviamente como todo, tiene un, no sé cómo hacerme entender, tiene como un proceso, ¿sí? Es un proceso. Entonces, obviamente, al iniciar, es que a comparación, bueno, en algún momento les mostraré si lo consigo, porque lo quería que lo vieran hoy, pero no pude, el, un video en donde, o sea, letra al dicho de letra con sangre, antes literalmente era con sangre, así que lo que Mm, conocemos como mano dura ahorita, bueno, en los tiempos antes, mano dura ya era mano suave, o sea, ahí ya era mano súper suave. A lo mm, que es ahorita, pues obviamente estamos hablando de las nubes, pero antes era mucho peor, entonces fue evolucionando, es la palabra, fue, digamos que generando como un progreso de antes, primero porque antes todo era hecho para, la educación antes era hecha para los que combatían, los soldados, entonces les enseñaban artes marciales, les enseñaban a construir, les enseñaban a pelear, ¿sí? Para defenderse. Entonces te imaginarás la agresividad de antes, luego fue evolucionando y se llevó solamente a las iglesias, pero pues ahí también había letra que entraba a sangre, a lo que conocieron de pronto los abuelitos, que era que no, que el profesor con la regla en la mano, eso ya era divino, o sea, eso ya era la mejor evolución, la educación más amorosa, la más práctica. Y pues ya ahora en día, pues que al niño se le debe dar la voz, que el niño aprende a través del juego, que el niño aprende cuando, o se calma cuando tú estás a su misma altura y a su misma posición, cuando tú lo entiendes, o sea, ahorita andamos en las nubes y pues todo fue un proceso, por eso cuando entró ese tema, pues fue avanzando poco a poco y por eso es que decimos como, pero ¿por qué no fue como un cambio radical y no todo se volvió método, no sé, método Montessori? Pues porque realmente todo fue un progreso. A lo que era antes, a lo que es ahorita, a lo que conocieron nuestros abuelitos. Por eso es que conocemos todavía hasta la época de los abuelitos la letra entra con sangre. está bien, profe. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Tienes alguna otra pregunta? No, no, no. Hasta Ah, ahí. bueno, listo. Bueno, profe. Hasta mañana. Descansa.